Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En noticia, Colombia comienza una nueva campaña de cara al balotaje del próximo 19 de junio en la carrera por la presidencia del país. ¿Quiénes son estos candidatos en contienda? ¿Qué necesitan para ganar el primer cargo de la nación? Vamos a analizar todas estas movidas políticas a partir de hoy. En noticia Perú, la Fiscalía reinició este lunes la búsqueda de 5 universitarios asesinados y desaparecidos tras una matanza ejecutada en 1992 en el caso conocido como La Cantuta. El crimen fue cometido por el grupo paramilitar Colina, que según investigaciones mató a más de 50 civiles bajo las órdenes del dictador Alberto Fujimori. Les contamos y hacemos memoria. En noticia Brasil, una nueva tragedia por fuertes lluvias deja 91 muertos, decenas de desaparecidos en el estado de Pernambuco. La catástrofe ambiental recuerda la de febrero pasado, hace tan poco en Petrópolis, en Río de Janeiro, cuando 178 personas perdieron la vida. Vamos a revisarlo. En noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En imágenes, los 2 candidatos de 6 que habían por la primera vuelta en la contienda por la Casa de Nariño, por la Casa Presidencial en Colombia. Allí estaban ellos 2 el próximo 19 de junio. Uno de ellos será el próximo presidente de la nación para los próximos 4 años. A partir de conocerse ese resultado con una amplia ventaja que daba Gustavo Petro sobre su contendor Rodolfo Hernández, más de 12 puntos de diferencia, ¿cómo se mueve hoy el país político electoral? De esto y más va el análisis con Antonio Morales, nuestro colaborador, nuestro compañero de labores durante todos estos días desde Bogotá, con su invitado Darío Villamizar, escritor y analista político. Antonio, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Hacia adelante. Hola Tatiana, muy buenas noches para ti y para toda la audiencia de Telesur en América Latina. Bueno, asistimos a las primeras 24 horas después de las votaciones y evidentemente el foco de la atención y de la prensa y de los observadores está puesto sobre los 2 candidatos. Más, en este caso, paradójicamente, sobre el segundo en la lid, Rodolfo Hernández, con 6 millones de votos, que Gustavo Petro, que fundamentalmente en el día de hoy ha mantenido un cierto silencio, de manera cauta y reflexiva, está reunido con las personas más cercanas, con las personas activas de su campaña, seguramente en una digestión de lo ocurrido y en la preparación de lo que viene. Por el lado de Rodolfo Hernández, pues pasan cosas un poco paradójicas y contradictorias, mientras en el día de ayer y hoy se han sumado oficialmente a su campaña todos los sectores de los partidos de la hegemonía colombiana histórica, valga decir, el uribismo a través de Fico Gutiérrez, el partido de la U, buena parte del Partido Liberal y el Partido Conservador, que han anunciado a través de sus vocerías ese apoyo a Rodolfo Hernández. El propio candidato Hernández, desde su cocina, donde despacha por publicitarias que parece que le han dado réditos, ha dicho que él recibe con mucho cariño los votos que le den, pero que él no tiene nada que ver con esas alianzas. Es decir, es una situación verdaderamente extraña. Es como si uno recibe en casa a unos invitados y dice que no son sus invitados. Pero bueno, eso es lo que ha dicho el candidato Rodolfo Hernández, que se posiciona evidentemente como una especie de nuevo adalid de la prensa colombiana, que empieza a manejar su imagen y seguramente a hacerla crecer, como lo hicieran hasta el día de ayer con Federico Gutiérrez, al mismo tiempo y al unísono, tratando una vez más pues de demeritar en las publicaciones, se ve la intencionalidad, es clarísima, la candidatura de Gustavo Petro. Esa es pues la situación. Hoy hay una novedad desde el punto de vista de la discusión política, y es que aparentemente el candidato Rodolfo Hernández aceptaría lo que no aceptó
en las últimas semanas de la campaña que lo condujo a la primera vuelta, es decir, ir a un debate abierto y en directo por los medios electrónicos con Gustavo Petro. Tal parece que su principal asesor, el argentino Ángel Becasino, que fuera asesor de comunicaciones de Petro hace 4 años, pensaban, los publicistas van de un lado a otro, al punto que se habla de un cierto mercenarismo en este tipo de cosas, lo ha confirmado y ha dicho que es el momento y que es estratégico para Rodolfo Hernández enfrentarse con Petro directamente en los debates. Pues veremos cómo transcurre esto en los próximos días. Y sí, tenemos un invitado nuevamente, nuestro último invitado de esta ronda de una semana que hemos estado con ustedes en el Telesur, tratando de llevar la información y el análisis. Se trata de Darío Villamizar, politólogo y un escritor de mucho éxito con ensayos y con historias maravillosas del conflicto colombiano. Darío, buenas noches, bienvenido a Telesur. Muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí con ustedes y con los escuchas. Nosotros también. Darío, hagamos para empezar un balance general de lo ocurrido en el día de ayer. ¿Cuál es su perspectiva, cuál es su análisis sobre los dos candidatos que pasan a segunda vuelta? Bueno, lo primero que hay que decir es que estas fueron unas elecciones que suscitaron bastante atención, que suscitaron una gran cantidad de expectativas en los ciudadanos. En primer lugar porque Petro indudablemente marcó tendencia durante mucho tiempo con aproximadamente un 38-42% según las encuestas. En esas mismas encuestas, en un segundo lugar siempre estaba Federico Gutiérrez, con un aproximado de un 18%, 20, no pasaba más. Y más abajo, siempre durante mucho tiempo, estuvo el ingeniero Rodolfo Hernández. El ingeniero es como se le dice ahora, sí, ¿no? El ingeniero entonces tenía un 12, un 13%, un 9%, es decir, de ahí no se movía, pero resultó sorpresivo que en las 2 últimas semanas las encuestas, mientras se podían transmitir resultados de encuestas, las encuestas señalaron que Rodolfo Hernández iba en un crecimiento acelerado, alcanzando rápidamente al segundo, que era Fico Gutiérrez, ¿no? Esto al parecer, según encuestas que realizaron las propias campañas ya en la última semana, cuando no se podían dar a conocer esos resultados, sí. Al parecer el ingeniero Rodolfo Hernández ya superaba y lograba un segundo lugar, que fue efectivamente lo que se confirmó ayer en los resultados. Resultados del 40% para Gustavo Petro, como habían indicado más o menos las elecciones, más o menos, lo que para muchos significa que ese era el techo y ese sería el techo de Gustavo Petro, ¿no? A propósito de eso, Darío, se entiende que Petro tiene que conseguir por lo menos 1,5 millones de votos más, y Rodolfo Hernández por lo menos 4 millones, para que se pudieran disputar de una manera equilibrada, que parece que es lo que va a ocurrir las elecciones el 19 de junio. ¿Cómo piensa usted, empecemos por Petro, que puede lograr unos votos que, habiendo llegado a lo que usted llama ese techo, del cual, pues, desde el punto de vista de las fuerzas que verdaderamente lo acompañan, no se ve qué otro apoyo puede llegar? ¿De dónde los va a sacar? Yo creo que Petro tiene que insistir mucho en sus propuestas políticas. Sí. Es decir, esa ha sido su gran fortaleza. La fortaleza de Petro en los debates era eso, era el que proponía realmente. Y los otros 2 o 3, cuando había consenso, cuando había asistencia, quórum, sí. Cuando había quórum, generalmente empezaban a gravitar sus posiciones políticas en torno a lo que decía Petro. Y a agraviar, y agraviar, por supuesto. Sí. Eso hubo muchísimo de eso. Creo que ese es el punto donde tiene que seguir trabajando trabajar sobre sus propuestas políticas. Y buscar ampliar, sí, esa masa electoral de aproximadamente 1,5 millones que tú señalas, sí, que son necesarios, pues si no va a ganar, ¿no? Con base en una propuesta, en insistir en sus propuestas de justicia social, de un capitalismo moderado. Es decir, esas son como las principales fortalezas del programa de Gustavo Petro. El ingeniero, sí, Rodolfo Hernández, la va a tener un poco más difícil porque su programa es muy difuso,
¿no? Es decir, es muy, muy complejo encontrarle una tesis política sustentada y que realmente sea factible, realizable, ¿no? El ingeniero va a tener que seguir jugando un poco con su personalidad, ¿no? Con la simplicidad que mostró durante toda la campaña, que es un poco lo que mucha gente está buscando también. Cuando él habla de que su tarea es quitarle la chequera a los corruptos, ¿no? Cuando él tiene una muy grande, ¿no? Cuando él habla de que hay que acabar con la robadera, eso es un poco no solamente el léxico del común de las personas, sino que están pensando muchas personas. Que no deja de ser una argumentación primaria cuando no hay un sustento fundamental y técnico y táctico para contrarrestar la corrupción. Es un decir nada más, ¿no es cierto? Él no plantea exactamente de qué manera reformar el Estado, que es el sustento fundamental de la corrupción, ¿no? No hemos oído eso. Sí, contra la corrupción, pero ¿cómo? Sí, la corrupción se combate de mil maneras en Colombia, se podría estar combatiendo de mil maneras en Colombia, pero no es solamente lo elemental de quitarle la chequera al que la estaba manejando, al ordenador del gasto, como se llama administrativamente. Es decir, en ese caso, si eso seguiría siendo su programa bandera, como lo ha mostrado hasta ahora el ingeniero, en ese caso lo que tiene que irse mucho más a una discusión de cuál sería un programa administrativo serio que se enfrente a la corrupción, una corrupción que está no solamente en la administración central o en las regiones, en las alcaldías y departamentos, sino también en la empresa privada. Claro, y lo paradójico, ¿no?, es que quien sí realmente se enfrentó a la corrupción y destapó escándalos gigantescos desde el paramilitarismo hasta hechos muy precisos de robos al Estado fue Gustavo Petro cuando era senador. Eso es una paradoja también. Darío, hay otro tema que está y va a estar muy fuerte, que es el tema muchas veces utilizado como un San Benito del populismo. A Petro a lo largo de toda la campaña desde antes se le ha acusado de populista, de castrochavista, de todo tipo de epítetos pues que no coinciden del todo con sus políticas, que como usted lo dice son una reforma al capitalismo dentro del esquema del mercado. Y aparece Rodolfo Hernández, a quien ahora quienes han sido criticados por populistas le dicen que ese sí es el verdadero populismo, el de Rodolfo Hernández. ¿Cómo compara usted eso? Sí, se habla mucho de un populismo de izquierda que sería el que estaría liderando Gustavo Petro, y de un populismo de derecha que sería el que encabeza el ingeniero Rodolfo Hernández, ¿no? Yo creo que ni lo uno ni lo otro, ni muy ni tan, ¿no? Es decir, Petro, si lo podríamos encasillar en una concepción política, Petro sería un socialdemócrata. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Es decir, recordémonos la década de los años 90 que estuvo prácticamente toda América Latina liderada por gobiernos socialdemócratas, y de eso Petro viene de las filas del M-19. El M-19 fue una organización que también se identificó y se caracterizó por ciertas posiciones socialdemócratas, identidad que se reflejaba en su participación y asistencia a la Internacional Socialista, ¿no? Es decir, si alguien estuvo cercano a la Internacional Socialista y recogiendo tesis socialdemócratas fue el M-19, que después se transformó en la Alianza Democrática. Y del cual Petro pues retomó muchísimas ideas y muchas banderas, ¿no? Ahí, usted fue militante del M-19, compañero de Gustavo Petro, pues no actuaron en los mismos escenarios, pero cohabitaron, por decirlo de alguna manera. Y además del pensamiento socialdemócrata y quizás muy pocas influencias del marxismo-leninismo, muy relativas, el M-19 y Petro resultaron atravesados por voluntad propia por el pensamiento de Bolívar. ¿Cómo siente usted, que es historiador además, que ese pensamiento bolivariano esté en la dialéctica y en la dinámica contemporánea de Petro? ¿Cambia un poco eso la visión meramente socialdemócrata? Bueno, yo diría en primer lugar que estuvimos cobijados por la misma bandera, ¿no? Sí. Por la misma bandera azul, blanca y roja, ¿no?
Y por los mismos ideales bolivarianos, efectivamente. El M-19 fue una organización que desde el primer día, ¿no?, su primera acción fue sustraerse la espada del libertador Simón Bolívar, ¿no? Digamos que esto no, yo no lo vería contradictorio con ciertas tesis socialdemócratas, Sí. ¿no? Yo diría que Petro ha sido un hombre consecuente con esa formación bolivariana que tuvimos todos nosotros y consecuente también con la formación socialdemócrata que tuvimos. Claro. Pasémonos para el otro lado, para la extrema derecha. Uribe, aparentemente derrotado ampliamente, su candidato, que no era el de él, pero es como Rodolfo Hernández. Uribe nunca apoyó a Federico Gutiérrez, pero era el candidato del continuismo de Uribe. Otro tanto más o menos está por pasar con Rodolfo Hernández. Uribe resulta, pues, a través de Federico Gutiérrez con muy pocos votos, con un 23% de la votación, unido además a él todos los sectores de la política tradicional, liberales, conservadores, etcétera. Hay gente que dice, este es el entierro político de Uribe, el uribismo está muerto o va a trabajar por interpuesta persona nuevamente con Rodolfo Hernández. ¿Usted cree que se acabó el uribismo? No, yo no creo. Yo creo que ahí, pues, Colombia tiene unas fuertes raíces de derecha, ¿no?, demostradas históricamente. El uribismo fue un proyecto que logró consolidarse durante los dos gobiernos de Uribe, durante el gobierno de Duque, claro, claramente, ¿no? Y no ha sido derrotado. Es decir, este paso de votantes, como lo dijo Fico, que haría a Rodolfo Hernández, es un poco intentar mantener. Ahora, el ingeniero Rodolfo Hernández puede decir 10 veces que no va a aceptar la votación de Fico, pero de hecho esos votos van, en su gran mayoría, en su casi totalidad, van a estar al lado de Rodolfo Hernández. Y si fuera presidente Rodolfo Hernández, eso implica que le debe eso a los sectores y que se va a convertir finalmente en puestos, en ministerios, en cosas de ese tipo. Si es que fuera presidente, hay que tener en claro una cosa en este momento. Estamos hablando mucho de Rodolfo Hernández porque es noticia, porque es una novedad, pero lo cierto es que Petro ganó las elecciones con el 40% y su opción de ganar las elecciones sigue no solamente viva, sino vivísima, es decir, está cerca. Que se hayan cerrado los márgenes es cierto, pero pues el ganador es Petro. Exactamente, yo creo que es importante recordar, Petro viene en un ascenso muy significativo. A Petro lo califican como la izquierda, ¿no? Yo no creería tanto en esa calificación porque el pacto histórico recoge una gran cantidad de sectores sociales, movimientos políticos, algunos partidos sí históricamente de izquierda, como el Partido Comunista, como el Partido Comunes, que es el partido... El propio Polo Democrático también. El Polo Democrático, ¿no? Pero recoge otros muchísimos sectores liberales, por claro ejemplo, sí. Partido Verde, movimientos sociales, movimientos de negritudes, indígenas, ¿no? Entonces, encasillarlo ahí no. Pero es un movimiento que viene creciendo de una forma vertiginosa. En el 2010 esa llamada izquierda alcanzó un 9% y para 2018 ya era el 25% y ahora es el 40%, ¿no? Es decir, hay un crecimiento bastante acelerado que no se puede negar, que es indiscutible. Para terminar rápidamente, para seguir con Tatiana en Caracas, nos queda solamente una parte del abanico, el centro. Una debacle, de alguna manera, con 800.000 votos, no llegan al 5% de la votación. Su candidato Sergio Fajardo se licuó completamente. ¿Usted eso? ¿Y para dónde van esos votos? El centro sí, efectivamente 900.000 votos. Sí. Hoy ya el Centro Esperanza, como se llama, ya dijeron que sus distintos componentes, cada uno puede votar como quiera, el camino que quieran, ¿no? De manera que yo creo que van a ir algunos votos hacia la campaña de Petro, no muchos, yo diría que puede ser un 40%, ¿no? Y los otros se van o se quedarán en la abstención, o los otros se quedarán apoyando la candidatura de Rodolfo Hernández. Bueno,
Hemos terminado nuestra intervención en estos momentos. Nos veremos quizás muy pronto, en las próximas elecciones muy probablemente. Darío Villamizar, muchísimas gracias. Adelante, Tatiana, en Telesur Caracas. Muchas gracias, gracias a ti, Antonio, gracias, escritor, un placer escucharlo siempre. Antonio, nos encontramos pronto. 3 semanas pasan volando para la segunda vuelta presidencial. Chao. Un abrazo, chao, muchas gracias. Y en todo este contexto que lo hemos visto con ese análisis profundo, vamos a recordar un poco más a través del informe que hemos preparado quiénes son estos candidatos que van a la contienda en este balotaje, en esta segunda vuelta presidencial. Vamos a ver quién es Gustavo Petro. Gustavo Petro es economista y senador de la República. En su juventud, militó en el M-19, grupo guerrillero en 1990, movimiento que logró un gran respaldo popular y promovió la constituyente en 1991. Ese mismo año, fue electo representante a la Cámara y luego de desmovilizarse del M-19, Petro fue asesor de la gobernación de Cundinamarca. Por motivos de seguridad, tuvo que exiliarse y fue nombrado diplomático por los derechos humanos en Bélgica desde 1994 hasta 1996, durante el gobierno de Samper. Al regresar a su país, más adelante, logró ser elegido representante a la Cámara en 2002. En este periodo, se caracterizó por sus denuncias contra la corrupción. Además, se consolidó por sus debates acerca del conflicto armado y luego fue senador de la República entre 2006 y 2010. Desde ese curul parlamentario, ha defendido la dignidad del pueblo colombiano ante la entramada corrupción del uribismo. La experiencia de Petro por el Congreso lo incentivó a ser candidato a la presidencia por primera vez en el 2010 por el Polo Democrático. Fue alcalde de Bogotá, elegido para el periodo 2011-2015, pero sufrió un golpe de Estado al imponérsele una sanción por parte de la Procuraduría General, que lo inhabilitó del cargo. Años después, esa sanción fue levantada por otras instancias judiciales y por la Corte Internacional de los Derechos Humanos, por lo que se presentó nuevamente para la presidencia en 2018, donde obtuvo la mayor votación de la izquierda en la historia del país, pero cayó ante Iván Duque en segunda vuelta. El actual senador de 62 años ha prometido expandir los programas sociales y replantear el modelo económico, llevar el sistema de salud a un verdadero control por el Estado, aumentar el acceso a la educación superior y restablecer una renta básica para los trabajadores. Gustavo Petro se enfrentará el próximo 19 de junio, con el exalcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández, quien promete luchar duro contra la corrupción. Pero ¿de quién se trata este personaje que sale de una localidad? Bucaramanga es la capital del departamento de Santander. No se conocía de él realmente nada a nivel nacional, a nivel de Colombia, mucho menos a nivel internacional. Así que vamos a ver de quién se trata. Rodolfo Hernández, de 77 años, es ingeniero civil y con ese título se hace llamar. Hizo su fortuna en el negocio de la construcción de viviendas de interés social en los años 90. En ese entonces, creó el Plan 100, en la que las familias podían comprar una casa en 100 cuotas mensuales que pagan directamente a él. Su empresa era constructora y banco a la vez, ganando intereses por la financiación propia. Un negocio muy lucrativo. Financio los edificios que hago y yo cojo las hipotecas, que esa es la vaca leche. Imagine, 15 años un hombrecito pagándome intereses. Eso es una delicia. En 1992, Hernández fue concejal en el departamento de Santander, pero nunca tomó posesión del cargo. Retoma años después, electo como alcalde de Bucaramanga, capital de Santander, para el periodo 2016-2019. Sin embargo, no logró culminar su mandato. Fue suspendido a finales de 2018. Posteriormente renunció, luego de que la Procuraduría lo sancionara acusándolo de participar en política, actividad prohibida para quienes ejercen cargos públicos. Según reportes, para 2019, Hernández tenía abiertas 34 investigaciones disciplinarias en la Procuraduría. Además, el candidato enfrenta una investigación de la Fiscalía por corrupción en el llamado caso Vitalogic, señalado de haber beneficiado a esa empresa en una licitación en la que su hijo Luis Carlos Hernández recibió una comisión. Ahora busca llegar a la presidencia con la bandera de anticorrupción. Con un discurso populista y videos de TikTok, ascendió sorpresivamente
encuestas, hasta finalmente dejar atrás al candidato de la derecha Federico Gutiérrez, que ya le declaró su respaldo para la segunda vuelta. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. ¿Cuál que es? se llama Adolfo Hitler. ¿Cómo así, alcalde? Escuche en las recomendaciones que da. Hernández se convierte entonces en el candidato oficial del uribismo. Para el Bichada, ¿eso qué? El departamento del Bichada. ¿Y cuál es la Orinoquía. capital? ¿Pero cuál es la capital? Puerto Carreño. Ah, bueno, para Puerto Carreño, en el Bichada, un saludo muy especial. Ya en enero, el periodista Daniel Coronel advertía que esta alianza empezó en Santander. El candidato ha expresado públicamente el cariño que siente por Álvaro Uribe, como también en una oportunidad se declaró seguidor de Hitler, por lo que después se disculpó y justificó. El candidato ha sido cuestionado por no conocer su país. Pese a los escándalos que lo rodean, se muestra confiado de que llegará a la presidencia, defendiendo el IVA, prometiendo acabar con la burocracia y los robos, y viendo con buenos ojos la posibilidad de desarrollar el fracking. En la próxima vuelta, el pueblo colombiano, más de 30 millones de personas, de colombianos y colombianas que se encuentran en el padrón electoral, tomarán la decisión quién será el próximo presidente para los siguientes 4 años. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, expertos de la Fiscalía reiniciaron este lunes la búsqueda de 5 universitarios asesinados y desaparecidos tras una matanza ejecutada en 1992 en el caso conocido como La Cantuta. El crimen fue cometido por el grupo paramilitar Colina, que según investigaciones mató a más de 50 civiles bajo las órdenes del dictador Alberto Fujimori. Les contamos y hacemos memoria al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. El Punto en la I trae un programa especial. Madeleine García y William Castillo entrevistan a Camila Saab. Confesiones de Esper. Desnudó a Trump. Basado en el libro Juramento Sagrado. Memorias sin adornos del exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper. Hoy, solo por Telesur. Telesur siempre da más. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur.
Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomoon. Viajeros del saber. El futuro es hoy. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Suramérica, porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur. Telesur siempre da más. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur. En Noticia Perú, el Ministerio Público ha iniciado el plan de intervención forense para la ubicación y búsqueda de personas que fueron asesinadas por el grupo paramilitar Colina. Esto fue en el año de 1992 durante la dictadura de Alberto Fujimori. Los familiares de las víctimas esperan encontrar sus restos para finalmente darle sepultura. En vísperas de cumplirse 30 años del asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta por el grupo paramilitar Colina, la Fiscalía ha iniciado el plan de intervención forense para ubicar los restos de 5 personas aún desaparecidas desde el año 1992. Nosotros esperamos encontrar en esta oportunidad los restos de aquellas víctimas que faltan y de esta manera resarcir, ¿no?, los daños producidos a las víctimas a través de sus familiares, como una exigencia del Estado peruano para que pueda cumplirse, ¿no?, estrictamente con la sentencia del año 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta labor se realiza de manera coordinada con funcionarios del Ministerio de Justicia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y los familiares de los desaparecidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. A partir del año 2003, con el juicio a los miembros del Grupo Colina, conocimos que aquí enterraron todos los restos de Cantuta que fueron sacados de las fosas de Huachipa y que en total serían 5 fosas. Entonces estuvimos desde entonces exigiendo que hubiese un proceso de búsqueda en este lugar, toda vez que nos faltaban buscar 2 fosas clandestinas. La Fiscalía ha dado 18 días para las labores de búsqueda. Sin embargo, algunos especialistas y políticos consideran que el tiempo será insuficiente.
Me parece que 18 días van a quedar cortos, ¿no? Entonces habría que ir pensando en la posibilidad de una ampliación para garantizar una búsqueda con seriedad, ¿no? Si realmente, mientras se remueve todo y empieza el trabajo. Y además también porque hay que considerar que no estamos buscando cuerpos propiamente dichos, ¿no? Sino que estamos buscando restos de cuerpos que fueron además calcinados. Tenemos entendido que son 18 días, aunque tengo mis dudas, como tú entenderás, son 8 metros de tierra sobre el lugar donde estarían, según los testimonios de los victimarios, ¿no? Pueden por lo menos 5 puntos de esta zona, los restos de las víctimas, ¿no? Pese a ello, hay expectativa y los familiares no pierden la esperanza. Bueno, en realidad venimos con mucha esperanza, ¿no? Yo creo que este esfuerzo de buscarlos, ojalá termine realmente encontrando alguna evidencia de los cuerpos que luego pueda ser identificada mediante ADN y correspondan a nuestros seres queridos, ¿no? Tras estas diligencias, se espera que los familiares de las víctimas puedan encontrar tranquilidad luego de más de 30 años. Ramiro Angulo Maquiavelo, Telesur, Lima. Profundizamos en esto, hacemos además algo que es fundamental en Telesur, memoria histórica. Para ello nos acompaña Gisela Ortiz. La vean ustedes en el informe. Ahora profundizamos en sus reflexiones. El representante de los familiares del caso La Cantuta nos acompaña desde Lima, allí en Perú. Gisela, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias a Telesur por la oportunidad. Muchas gracias a usted, Gisela, por acompañarnos. ¿Hace cuánto tiempo, Gisela, esperaban ustedes que se retomaran este trabajo forense por parte de la Fiscalía de Perú? Bueno, la última programación que se hizo fue en marzo del 2020 y ya se tenía previsto iniciar este proceso de búsqueda entre abril y mayo del 2020. Y esos fueron tal vez días antes de la pandemia, y esa fue la razón por la cual se suspendieron las actividades programadas. Y después de ello, recién hace como 2 meses atrás, hemos retomado las coordinaciones con el Ministerio Público, con la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para que se reprogramen estas diligencias y casi a 30 años de la desaparición de nuestros familiares, saber realmente si hay posibilidades de encontrar los restos en estas fosas en Cieneguilla. Parece una zona de muy difícil acceso, es una montaña arenosa, rocosa. ¿Cuál es la probabilidad de que encuentren allí a sus seres queridos? Bueno, en realidad el lugar ha sido alterado durante los últimos años. Cuando el Grupo Colina decide enterrar los restos de nuestros familiares en ese lugar para desaparecerlos, en realidad era un lugar de mucho más fácil acceso desde la carretera, y que lamentablemente con el paso de los años no solamente es un terreno que ya tiene propiedad privada, sino que se ha hecho gran remoción de tierras, principalmente porque están pues en un proceso de volverlo habitable y de generar. El público en Perú tiene la investigación abierta desde el año 2013 y realmente han sido los primeros años muy deficientes para avanzar con este proceso de la búsqueda. En el año 2014 nosotros nos dimos cuenta de este llenado de tierra que se había dado en la zona y alertamos a las autoridades para que se iniciaran estos procesos. Lamentablemente tuvimos que esperar muchísimo tiempo para que recién el año 2019 se empezara con un trabajo serio sobre la zona. Creo que esa es la principal causa de por qué ahora es un lugar de mucho más difícil acceso, no solamente con los vehículos, sino también caminando, y la gran cantidad de tierra que ahora hay que remover para llegar al lugar donde estaban las fosas realmente hace que el trabajo sea mucho más complicado, tome más tiempo, y que por supuesto las probabilidades de encontrar los restos de nuestros familiares también sean menores. Sin embargo, los familiares queremos terminar con este proceso de búsqueda y de saber realmente si es posible encontrar a nuestros seres queridos o no.
Por supuesto, y es una tarea que no termina después de 30 años. Recordaba más temprano nuestro corresponsal Ramiro que falta muy poco para que se cumplan 30 años del asesinato y la desaparición de sus seres queridos, de esos jóvenes en la Universidad de La Cantuta. Dice la Fiscalía que son 18 días, y si no se logra encontrar nada en esos 18 días, Gisela, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo como familiares es acompañar el proceso. Si bien es cierto, no vamos a ir todos los días, justamente por las condiciones del lugar, pero sí vamos a ir 2 veces por semana para verificar que realmente se haga un trabajo lo más dedicado posible, que se llegue realmente hasta el piso y que se haga esa búsqueda que estamos esperando, ¿no? Y nosotros entendemos que este es un proceso complejo y que tal vez también la posibilidad de no encontrar los restos es una de ellas. Sin embargo, queremos que el Estado peruano se comprometa con este proceso de búsqueda para satisfacer el derecho a saber de los familiares, para satisfacer la obligación que tiene de dar respuestas a los familiares. Si se hace todo este proceso bien llevado, con los profesionales forenses que correspondan, y no es posible encontrar los restos de las víctimas de Cantuta, pues también los familiares tenemos que entender que ya no hay otro lugar donde buscar estos restos, y quizás ir procesando, el cerrar el duelo con nuestros familiares desaparecidos. Lo que hasta ahora no se ha hecho realmente es un proceso serio, forense, para buscar los cuerpos que faltan, ¿no? Como usted bien lo recordaba, en julio de este año estamos cumpliendo 30 años de el secuestro, el asesinato y la desaparición de un maestro y 9 estudiantes de la Universidad de La Cantuta por el Escuadrón de la Muerte, el Grupo Colina, durante la dictadura de Fujimori y Montesinos. Y sí nos parece preocupante también cómo la impunidad que se fue normalizando en nuestro país, no solamente en los años 90, donde no se hizo ningún esfuerzo por hacer justicia ni buscar a los desaparecidos, sino más bien se dio una ley de amnistía que impidió investigar estos procesos. También en democracia, desde el año 2001, nos ha costado mucho esfuerzo poder avanzar en estos procesos. En el caso Cantuta no solamente tenemos sentencias de la Corte Suprema, hay una sentencia contra Alberto Fujimori, uno de los principales responsables, sino que tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006 que obliga al Estado a garantizar el derecho a la verdad de los familiares y hacer todos los esfuerzos para ubicar los restos de los desaparecidos, para identificarlos y para devolverlos a los familiares. Creo que es importante mencionar que en nuestro país tenemos cerca de 22.000 peruanos y peruanas desaparecidos, producto de este conflicto que vivimos entre 1980 y el año 2000. Y tiene que haber pues una política pública para agilizar estos procesos de búsqueda y de respuesta a los familiares. Yo creo que lo peor que puede ocurrir es que la impunidad se normalice y que sigamos viviendo como si nada hubiera ocurrido aquí sobre un país que está lleno de sitios de entierro y fosas clandestinas, ¿no? Entonces, creo que hay que también tomar conciencia de esta obligación que tiene el Estado peruano. Y exigir ustedes como familiares, tal como lo han venido haciendo. Gisela, nos habla usted de 20.000 personas que fueron desaparecidas, de las que no se sabe. Entre ellas están los estudiantes y el profesor de La Cantuta. ¿Todas fueron asesinatos cometidos por esos grupos paramilitares o todas cometidas por este grupo Colina? No, en realidad las víctimas se suman del periodo de violencia interna que vivimos entre 1980 tras la declaratoria de guerra interna por parte de Sendero Luminoso y el MRTA. De la verdad son crímenes y responsabilidades de Sendero Luminoso. Sin embargo, la práctica de la desaparición forzada fue siempre una práctica exclusivamente del Estado peruano, ¿no? A través de sus agentes, y eso hay que identificarlo así. Si bien es cierto, se tienen muchos niños, adolescentes, jóvenes que fueron secuestrados por Sendero Luminoso, principalmente de las escuelas y de las comunidades altoandinas, y que terminaron siendo asesinados en algún lugar, pero que para sus familiares están en condiciones
no hubo nunca una respuesta oficial, formal, de la condición de sus seres queridos. En el caso de las desapariciones forzadas que ocurren, por ejemplo, tras una detención ilegal, arbitraria por el ejército, por la policía, que algunos cuerpos son conducidos a las bases militares y luego son pues asesinados y desaparecidos. En esa práctica también existieron hornos crematorios en algunas bases militares, como en Ayacucho, en La Hollada, y aquí mismo en Lima, en el Servicio de Inteligencia del Ejército, se evidenció en el año 2000, con la caída del régimen de Fujimori, la existencia de un horno donde se cremaban y se desaparecían a las víctimas. El Grupo Colina tiene condenas por cerca de 50 asesinatos, desapariciones forzadas. Existen algunas de sus víctimas, como el periodista Pedro Yauri, del norte de Lima, todavía en calidad de desaparecido, y otras de sus víctimas ya han sido ubicados sus restos en fosas clandestinas, ¿no? Pero la práctica de este escuadrón de la muerte, como fue el Grupo Colina, fue el secuestro, el asesinato y la desaparición forzada de personas. Sí, de este grupo paramilitar al servicio de la dictadura de Alberto Fujimori. Por esa razón, es una de las razones por la que Alberto Fujimori es condenado por crimen de lesa humanidad. Para el caso específico, haciendo un poco más de memoria en los minutos que nos quedan, Gisela, quiero preguntarte, ¿quién indicó a los familiares o a las autoridades que en este lugar en donde ahora está realizándose esta indagación por parte de la Fiscalía podrían estar los cuerpos? Bueno, en realidad fue un hecho fortuito, ¿no? Nuestros familiares fueron secuestrados de la universidad el 18 de julio del año 92 y fueron asesinados esa misma noche en otra carretera al este de Lima, una carretera que conduce hacia Lima centro, y ahí fueron enterrados de forma clandestina. Al día siguiente fueron desenterrados de este lugar y vueltos a enterrar, cubriendo sus cuerpos con cal para ayudar a la descomposición de los cuerpos. Y en abril del año 93, cuando en el Congreso de la República se investigadora y hay mucha presión de los medios de comunicación, de la comunidad internacional en defensa de los derechos humanos, Nicolás Hermosa Ríos, quien era entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ordena al jefe del destacamento Colina el desaparecer los cuerpos, justamente porque ya se empieza a investigar lo que estaba ocurriendo. Y ese es el momento en el cual el Grupo Colina desentierra los cuerpos de nuestros familiares de Huachipa y se los lleva hacia Cieneguilla. Y en ese lugar los cuerpos son calcinados en un cilindro con combustible y son enterrados. Fortuitamente, una persona justo a Arizapana, quien era un reciclador, es decir, recogía la basura que podía ser reutilizable y de eso vivía, se encontraba en el lugar, un lugar descampado, donde era un botadero de basura, y él se encontraba ahí justamente haciendo su trabajo de seleccionar la basura, cuando en horas de la madrugada escucha vehículos que se acercan a la zona y él se esconde y puede observar no solamente el movimiento de bajar de los vehículos con estas cajas conteniendo los restos, sino del proceso de quemar y de enterrar a las víctimas. Él, después que ocurre este entierro y se van los miembros del Grupo Colina, se acerca a una de las fosas y pensando que eran armas u otro tipo de entierro y se da cuenta que eran restos calcinados. En ese momento el caso Cantuta era uno de los casos más conocidos que había ocurrido recientemente y había toda la presión mediática para la búsqueda, entonces él lo relaciona directamente con Cantuta y a través de un congresista de oposición, el doctor Cáceres, llegan a los medios de comunicación y es una revista, la revista Sí, que hacía un trabajo de investigación, la que denuncia la existencia de estas fosas en julio del año 93. Esa es la manera como nosotros encontramos este lugar, justamente por la actitud valiente de Justo Arizapana, que falleció hace algunos años, y el atreverse a denunciar. Esta denuncia le costó cárcel a una de las personas que le apoyó, siendo acusado injustamente de ser senderista. Y claro, el fujimorismo en su momento salió a señalar
que pueden haber sido restos de senderistas, que pueden haber sido víctimas asesinadas por Sendero Luminoso, y en ningún momento de querer admitir pues que eran las víctimas no solo de Cantuta, sino las víctimas del Grupo Colina y de la dictadura de Fujimori. Hubo un proceso de identificación de algunas de las prendas que ahí se encontraron, los familiares logramos identificar algunas de ellas, y en este lugar se encuentran también 2 juegos de llaves que tras las diligencias judiciales abren las viviendas o los candados que pertenecían a 2 de los estudiantes. Esa es la manera como logramos identificar y relacionar los restos calcinados, totalmente destruidos, con el caso Cantuta. Y existieron también algunas muestras que se sacaron de ese lugar, que fueron trasladadas a Inglaterra con el fin de hacer una investigación, una identificación por ADN. Eso fue ya en el mes más o menos de septiembre, octubre del año 93, y esa es una información que nunca fue devuelta a los familiares. Entonces también estamos ahora como parte de todo este proceso de cerrar ciclos, indagando en Inglaterra cuál fue el final de ese proceso de análisis de los restos, si hubo algún tipo de resultado, la información, y esperamos que en los próximos meses tengamos también noticias para que vayamos pues a 30 años de este crimen, ir cerrando todos esos aspectos que quedaron truncos, principalmente pues por la impunidad que reinaba en los años 90 y el afán pues de realmente negar el derecho a la justicia y a la verdad de los familiares. Que así sea, Gisela. Muchísimas gracias por contarnos todo ello y por supuesto que estaremos pendientes de cómo avanzan las investigaciones. Muchas gracias, buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes. Para los familiares siempre es importante el que se haga memoria histórica, como lo dijiste al inicio, pero además que se recoja la voz de los familiares. Así que gracias también por la oportunidad. Muchísimas gracias, Gisela. Muy buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Brasil, una nueva tragedia por fuertes lluvias deja 91 muertos, decenas de desaparecidos en el estado de Pernambuco. Una catástrofe ambiental que recuerda hace muy poco la de febrero en Petrópolis, en Río de Janeiro, cuando 178 personas perdieron la vida. Vamos a revisarlo rápidamente al volver en Es Noticia. El Punto en la I trae un programa especial. Madeleine García y William Castillo entrevistan a Camila Saab, Confesiones de Esper, Desnudó a Trump, basado en el libro Juramento Sagrado, Memorias sin adornos del exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper. Hoy, solo por Telesur. En Noticia Brasil, al noroeste de esta nación, la capital de Pernambuco, Recife, es víctima de intensas lluvias y deslizamientos de tierra que ya causan más de 90 muertes. Telesur llegó hasta este lugar y nos ofrece el siguiente informe a través de nuestros corresponsales. La ONU, Recife es la 16ª ciudad del mundo más afectada por el cambio climático. Esta semana, después de 7 días de lluvias excepcionalmente altas, inundaciones y una serie de deslizamientos de tierra en la periferia de la ciudad, la población más pobre sintió los efectos de la falta de vivienda digna. La barrera de contención se viene cayendo con frecuencia. Se derrumbaron muchas casas, hay mucha gente enterrada. Tenemos a los muchachos que están ayudando con el tractor, los bomberos, entre otros. La comunidad entera está ayudando a la gente, pero estamos sufriendo porque hay más parientes allá. Hay vecinos, hay conocidos, hay crianza allá abajo. Aunque la construcción de muros de contención ayuda a reducir los riesgos, los gobernantes locales recortaron costos en barrios pobres, colocando lonas plásticas sobre las áreas en riesgo de deslizamiento de tierra. Oficialmente, esa medida solo puede ser utilizada de manera temporaria y emergencial,
pero en muchos casos permanecen por años, ya que las autoridades municipales enfocan la mayor parte de su presupuesto habitacional a los subsidios para la construcción de inmuebles para la clase media en áreas centrales de la ciudad. Continúa lloviendo, continúa con mucho riesgo de derrumbes. Y después de ese momento de que el caos pase, necesitamos pensar seriamente en la cuestión de la urbanización en Cerro de alto riesgo de derrumbe. Y áreas más pobres, tenemos que superar la cuestión del racismo ambiental y urbanismo. Bahía, Minas Gerais, Maranhão, Río de Janeiro, Sao Paulo y ahora Pernambuco fueron escenarios de tragedias similares en el año 2022. Bolsonaro acabó con el programa de viviendas populares Minha Casa Minha Vida. Eso hace que las familias busquen espacios en los rincones que aún no fueron ocupados por la especulación inmobiliaria. En esas áreas ambientalmente frágiles está aumentando el contingente de esa población. Entonces hay más gente en riesgo y eventos climáticos cada vez más severos. Entonces tenemos una tragedia anunciada para los próximos años. En febrero, durante un desastre similar en Río de Janeiro, Jair Bolsonaro culpó a las víctimas por habitar áreas de riesgo. Este lunes el presidente estuvo en Recife durante menos de 2 horas y criticó a las autoridades locales. En Brasil, 9,5 millones de personas viven en áreas de riesgo y 6 millones no poseen una vivienda. Esta es la realidad, a manera además de balance a esta hora, con el informe que teníamos de Nacho Lemos, nos conectamos con él a Sao Paulo. Hola Nacho, buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? La situación continúa siendo de preocupación, prácticamente con 100 vidas perdidas en Recife, capital de Pernambuco, y 6.000 personas evacuadas. Hay otras 2 muertes en el estado de Alagoas, también muy cerca de esa región, en el nordeste brasileño, y también miles de personas evacuadas en ese estado. Las respuestas hasta el momento no han sido las que se esperan para una situación de desastres ambientales que se vienen repitiendo cada vez con más frecuencia en Brasil. Tenemos una situación similar en Bahía, Río de Janeiro, Maranhão, en Minas Gerais, en Sao Paulo, durante lo que va del año 2022, y ahora se repite esta situación en Pernambuco y no hay respuesta por parte de las autoridades brasileñas. Como veíamos en el informe, el presidente Jair Bolsonaro estuvo solamente por 2 horas en la región, no se acercó a las calles, solamente participó en una conferencia de prensa y desde un helicóptero para ver la situación. Culpó a las autoridades locales. Anteriormente, en febrero, había culpado a las víctimas, justamente a las personas que viven en áreas de riesgo. Y para cerrar, un punto importante es que el gobierno de Jair Bolsonaro recortó el presupuesto para la gestión de riesgo y desastres y situaciones de emergencia en desastres en 35% para este año 2022. Teniendo en cuenta las correcciones por inflación, 45% menos que el año pasado. Parece una contradicción en un contexto en el que aumentan y aumentan los eventos climáticos severos, justamente dentro de un gobierno que niega el cambio climático. Tampoco hay medidas de enfrentamiento a esta situación. Gracias Nacho, gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.